En todo el mundo hoy se habla de derechos humanos. Existen organizaciones, promotores e incluso han surgido expertos en el tema. Pero, ¿realmente sabes lo que significan? Si quieres saberlo, quédate. Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal. Yo soy Natalie Gómez del Río y hoy vamos a hablar de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que saber que es un tema de interés general. Es decir, a todos nos interesa saber de derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos los días estamos constantemente ejerciéndolos, consciente o inconscientemente. Precisamente por eso, cuando hablemos de este tema, lo tenemos que hacer con mucho conocimiento, con fundamento, pero sobre todo con mucha objetividad. Y para empezar el conocimiento de los derechos humanos, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y para qué son los derechos humanos? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué los tengo? Y esto lo contestamos primero con el concepto. Y este concepto lo podemos ver desde dos ámbitos, un ámbito doctrinal y un ámbito constitucional. Vamos a ver cada uno de ellos. En el punto doctrinal, necesariamente hay que remitirnos al concepto tradicional. Este es, los derechos humanos son todos aquellos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Sí, este es un concepto muy válido y que es correcto. De hecho, hoy las universidades lo siguen enseñando. Sin embargo, este concepto solamente nos dice que son los derechos humanos, son los que tenemos, punto. Pero no nos explica para qué los tenemos, para qué nos sirven. De tal forma que este concepto ha quedado un poquito superado y hay que terminar de complementarlo. ¿Cómo lo hacemos? Agregando esos para qué. Es decir, que están para respaldar la dignidad humana y para respaldar el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque si tenemos estos dos derechos humanos, se entiende que todos los otros derechos en automático se nos han brindado, se nos han protegido, se nos han garantizado. Sí, efectivamente, existen muchos otros derechos humanos, pero estos dos son vitales. ¿Por qué? Porque si tenemos una completa dignidad humana y un completo libre desarrollo de la personalidad, podemos afirmar que tenemos una vida plena. De esta manera, el concepto doctrinal puede quedar de la siguiente forma. Los derechos humanos son todos aquellos que tenemos por el simple hecho de ser personas y que atienden a nuestra dignidad humana y a nuestro libre desarrollo de la personalidad. Bien, con esto tenemos la parte doctrinal. Ahora tenemos que ver la parte constitucional. En la parte legal tenemos que remitirnos a nuestro artículo primero constitucional. Este artículo, palabras más, palabras menos, establece que en el Estado mexicano todas las personas gozarán de los derechos humanos que consagra esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Este artículo sigue diciendo otras tantas importantes cosas. Sin embargo, este fragmento es la médula espinal de todo el aparato legal de los derechos humanos, por lo menos aquí en México. Y para poderlos entender, tenemos que dividir este fragmento en tres partes. Número 1, todas las personas. Número 2, Constitución y tratados internacionales. Y número 3, garantías para su protección. Ahora vamos a ver cada una de ellas. En el primer punto, cuando la Constitución dice todas las personas, es precisamente esto, todas las personas. Aquí
No nos interesan las cuestiones personalísimas de cada uno de nosotros. No importa si somos nacionales, extranjeros, si tenemos determinada edad o cualquier otra condición o característica personal. Eres persona, tienes derechos humanos. Con esto, lo que pretende el Estado mexicano es eliminar cualquier forma de discriminación. Somos personas, tenemos derechos humanos. El punto número 2, la Constitución y los tratados internacionales. ¿Esto qué significa? Que los derechos humanos nacen de la Constitución y nacen de tratados internacionales o también llamado convencionalidad. Aquí lo que tenemos que saber es que tanto la Constitución como los tratados internacionales en igualdad de importancia generan derechos humanos. Con esto tenemos que afirmar que estos dos se encuentran en un mismo nivel, están en un mismo orden jerárquico. Aquí la verdad es que siempre se nos ha enseñado que la Constitución es nuestra máxima norma y efectivamente lo es. Sin embargo, tratándose de derechos humanos, la Constitución y el Tratado Internacional están en un mismo nivel, porque precisamente generan derechos humanos y son vitales para el Estado mexicano. Lo que tenemos que saber de este orden jerárquico es que se puede modificar. ¿En qué sentido? En que en un caso concreto hay que aplicar siempre lo que más le beneficie a la persona. Por ejemplo, si en una situación determinada lo que más le beneficia a la persona es que se le aplique un derecho humano establecido en la Constitución será la que hay que aplicar. Pero si en ese mismo caso concreto lo que más le beneficia es un derecho humano que nace de un tratado internacional, las autoridades federales deberán de aplicar el tratado internacional. Esto no significa que el tratado sea superior a la Constitución, no. Lo que significa es que en este caso el tratado ponderó frente a la Constitución. Y el último de los puntos, la Constitución establece garantías para su protección. ¿Esto qué es? Que los derechos humanos son tan importantes que están garantizados. Garantía es sinónimo de seguridad. Aquí el Estado mexicano nos dice, tienes derechos humanos y además te los garantizo en dos sentidos. Garantizo que los tienes y garantizo que si alguien te los vulnera, te los voy a reparar, te los voy a proteger. Para esto se nos proporcionan herramientas administrativas y jurisdiccionales. Y es a través de estas herramientas cómo podemos materializar la garantía de los derechos humanos. Pero tenemos que saber que estas garantías no son mágicas. Es decir, el Estado no se da cuenta en automático si a alguien se le vulnera o no un derecho humano. Cuando en una situación nos sentimos afectados en nuestros derechos humanos, hay que ir con la autoridad, hay que tocarle la puerta a la autoridad y hacerle saber que una autoridad, una persona o una situación vulneró mis derechos humanos, para que de esa manera el Estado pueda empezar a actuar y así completamente materializar esa garantía de los derechos humanos. Con esto podemos afirmar que el Estado mexicano es garantista. Nos garantiza que tenemos y que nos va a cuidar esos derechos humanos. Hasta aquí tenemos el concepto de los derechos humanos. Vamos a recapitular. Los derechos humanos los tenemos por ser personas. Van encaminados a respaldar la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Los tenemos todas las personas dentro del Estado mexicano. Nacen de la Constitución o de convencionalidad y se encuentran garantizados para su protección. Si sumamos estos 5 puntos,
podemos afirmar que los derechos humanos existen para que tú, yo y todos tengamos una vida plena. Y bueno, hasta aquí con el concepto de los derechos humanos. Este es un tema muy interesante y que tiene muchos otros puntos que tocar. Podríamos hablar de sus fuentes, de sus principios, de su clasificación, de sus órganos garantes. Pero claro, que si quieres que te hable de todo esto, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Si encontraste este contenido de valor, no te lo quedes, compártelo, suscríbete, da clic en la campanita y recuerda que todo suma y eso que tú sabes también merece ser mostrado.